Buenas tardes, qué gusto verlos nuevamente. Espero que hayan tenido una buena, larga y próspera vacación. Larga vacación, de hecho, mira, estuvo interesante porque ahora que estaba revisando para la clase de hoy, dije, no, a ver, después de 3 semanas, hay que recapitular un poco, ¿no? Supongo que a todos nos va a venir bien. Y en este tema de recapitular, de pronto dije, en la madre todavía no vemos nada. Bueno, en realidad hemos visto la parte más abstracta y vamos a empezar a pasar a cosas mucho más concretas, pero, hombre, no es que no hayamos visto nada, estoy seguro que hemos tenido muy buenas reflexiones, pero al final es como, digo, la primera parte que era fundamental, pues es entender el funcionamiento de la mente, ¿no? Y entender el funcionamiento de la mente no es fácil, o sea, este tema de entender cómo pensamos, cómo se estructura el pensamiento, cómo se forman las estructuras de la mente, y por qué se convierten en una prisión, o sea, sobre todo este tema que tanto hemos visto de nuestra capacidad de abstracción y de transformarlo todo en símbolos. No, pues no está fácil, pero lo que me da gusto es que ustedes están ahí en ese nivel. Eso me lo hace mucho más fácil a mí, pero bueno, entonces todo lo que hemos visto hasta antes de las vacaciones giró mucho en torno a eso, cómo funciona, no te preocupes, cómo funciona la mente, cómo funciona el teléfono, y así. O sea, el tema de por qué pensamos como pensamos, y lo cual nos lleva a entender una cosa. El fundamento de este curso ha sido decir, nuestra mente es una prisión, ¿no? Y nuestra mente es una prisión formada por una serie de estructuras. Y lo que es muy importante tener muy claro es que no podría ser de otra forma. Es decir, y claro, en su momento habrá que tratar de explicar por qué es así la mente, pero el tema es que por cómo es la mente humana, cómo funciona, cómo está estructurada, no hay de otra. Es decir, nacer en un mundo donde parecemos vivir de manera individual, proyectar el mundo, generar estructuras y enredarte en ellas y volverte prisionero de ellas, no era opcional. No hay de otra, la mente tiene que funcionar así. Lo cual es muy interesante porque entonces pareciera ser, es decir, de lo que se trata es de liberarnos de la prisión de la mente. Para liberarnos de la prisión de la mente hay que entender que esa prisión existe y cómo funciona. La respuesta que nunca hemos podido dar, y en realidad nadie la ha podido dar, es ok, podemos entender cómo funciona la mente, cómo funcionan sus estructuras, cómo funciona el pensamiento abstracto y simbólico, cómo eso se convierte en una serie de prisiones. Lo que es prácticamente inexplicable es por qué. O sea, por qué la mente funciona como funciona. Y les digo que la respuesta más satisfactoria que me he encontrado es la del Buda, y que en realidad parece no satisfacer a nadie. Porque la respuesta del Buda a por qué la mente funciona como funciona, su respuesta es irrelevante. O sea, no tiene sentido entender por qué la mente funciona como funciona, el tema es que así es. Lo cual, claro, en realidad, justo, bueno, pues por eso el Buda es quien es y nosotros todavía no somos el Buda. Es la única respuesta correcta, que lo hemos explicado muchas veces, pues, con el eterno ejemplo del Buda, el de la flecha que viene a la distancia, o el de la casa en llamas, ¿no? Desde que estás parado aquí y viene una lanza hacia ti a toda velocidad, y que tú tienes dos opciones, ¿no? Cuando ves que viene una lanza pero lista para partirte en dos, tú tienes la opción de quedarte aquí y decir, ¿de dónde vendrá? ¿Quién la habrá lanzado? ¿Con qué velocidad? ¿Con qué parábola? Y que te atraviese. Y la otra opción es decir, hay una flecha, y quitarte, y que no te haga nada. Que es lo mismo que pasa con la parábola de la casa en llamas, ¿no? Estás en medio de un castillo, de una casa incendiándose, un incendio terrible, todo se está destruyendo, y tú puedes quedar en medio del fuego a pensar, ¿dónde habrá empezado el incendio? ¿Habrá sido accidental? ¿Habrá sido provocado? ¿Cómo se habrá propagado? ¿Cuál será su origen? Y quemarte, o decir, ay güey, la casa se está quemando, vámonos. Y claro, con la mente es lo mismo, ¿no? Este tema de, pero ¿por qué hay un ego? ¿Y de dónde viene ese pensamiento tan extraño que es el ego? ¿Y por qué la mente genera estructuras? ¿Y por qué la mente está llena de perturbaciones? Y no salir de ahí. O, como diría el Buda, mira, es irrelevante. Lo relevante es entender que tu mente está llena de estructuras, que tu mente tiene un ego, que tu mente está llena de perturbaciones y que la puedes sanar. Y ahí te va cómo sanarla, ¿no?
Y sí, claro, la gran obsesión de los discípulos del Buda y de todo el mundo no deja de ser, ¿pero por qué? ¿Por qué la mente está perturbada? Y por eso la mejor respuesta es, pues es irrelevante, lo está. Ahora en vacaciones aproveché para leer un libro de ciencia, ahora lo termino, es un mamotreto de 1500 páginas, se llama Cosmo Sapiens. Y es lo mismo, si alguien tiene una obsesión por la pregunta por el origen, pues es justo la ciencia. El pensamiento científico tiene esta necesidad de explicar el origen de las cosas, ¿no? Y la verdad es que nunca lo ha logrado. Eso no deja de ser interesante, porque, pues justo, es un autor muy científico que te dice, te voy a dar los argumentos de todo el mundo, los razonamientos y las evidencias, y mis conclusiones con base en lo que tiene evidencia. Y claro, es esta cuestión de, mira, a partir del Big Bang, todo se puede explicar a través de la cosmología. Mira, una vez que fue el Big Bang, todo tiene sentido, todo fue así. Pero la gran pregunta, oye, pero ¿y por qué hubo un Big Bang? Ah, quién sabe. O sea, yo a partir del Big Bang te lo puedo explicar todo. Explicarte por qué hubo un Big Bang no tengo ni idea. Y lo mismo, no, a ver, la vida, no hace falta recurrir a ningún tipo de divinidad ni pensamiento de ese tipo para explicar al ser humano. A partir de que existe la vida, la evolución lo explica todo. Y dices, sí, a partir de que existe la vida, la evolución lo explica todo. Eso es una realidad contundente. Oye, ¿por qué y cómo surgió la vida? Ah, no, quién sabe. Y lo mismo, ¿no? A partir de que existe la conciencia en el ser humano, todo se puede explicar a través de la historia y la ciencia. Oye, pero ¿cómo y por qué surgió la conciencia? Ah, no, sí, quién sabe. Entonces, en realidad, nadie tiene la respuesta sobre el origen. Nadie la tiene. Pero lo más importante es que también es irrelevante. Supongamos que mañana ya, miren, con todas las evidencias científicas y contundentes y sin que nadie pueda dudarlo, ahora sí ya sabemos exactamente cómo y cuándo fue el origen del universo. Entonces, muy bien, ¿vas a dejar de sufrir, sentirte miserable con esa respuesta? No. Y es impresionante porque te pones a ver, claro, tiene otros usos prácticos en la vida cotidiana, bueno, en la vida cotidiana no sé qué tanto, pero cuando tú ves los miles de millones de dólares que gasta la humanidad occidental en desarrollar astrofísica, cosmología y colisionadores de partículas debajo de Suiza, ¿no? Y dices, y todo para explicar el origen del universo. Y una vez que lo logres, ¿qué vas a lograr? Nada. Es como los que esperan que ya finalmente llegue la nave alienígena y nos diga la neta, ¿no? Y supongamos que sí, de verdad, los fans de los ovnis tienen razón y mañana aterriza una nave y nos dice, sí, nosotros somos la respuesta, sí existimos, nosotros los sembramos en este planeta. ¿Vas a dejar de sentirte miserable? No. Entonces nada de eso tiene sentido, ¿no? Incluso estas teorías de, no, a ver, es que hasta el origen de la vida se puede explicar. O sea, no es nada más el tema de que a partir de que hay vida todo lo explica la evolución, sino hasta el origen de la vida se puede explicar. La vida llegó del espacio. Esa es su gran cosa. Eso es la eterna trampa que hemos visto en el pensamiento de todas las culturas humanas. Solo estás echando la respuesta misteriosa un paso para atrás. Dices, la vida en la Tierra tiene una gran explicación, la vida llegó del espacio. Ok. ¿Y cómo surgió la vida en el espacio? Y una vez más es decir, ¿no? Pues es el eterno pensamiento, que es como cuando el universo o existe desde siempre, o tiene un origen, o viene de un estado anterior. Bueno, si existe desde siempre, pues ya está, existe desde siempre. Si tiene un origen, pues no sabemos cuál es el origen, y si viene de un estado anterior, ok, ¿y ese estado anterior de dónde salió? Pues o existe desde siempre, o tiene un origen, o viene de un estado anterior. Ok, y así, ¿no? O sea, es decir, solo vamos retrasando las respuestas, ¿no? Entonces, por eso la respuesta correcta es irrelevante. Y es la única respuesta que no nos satisface. Entender que hay cosas irrelevantes. Pero bueno, entonces, hasta antes de las vacaciones fue mucho entender cómo funciona la mente y cómo no hay de otra. Así funciona la mente, así es el pensamiento abstracto. La mente hace símbolos, la mente hace estructuras y luego se somete a estos símbolos. No hay forma, bueno, además, da igual si hay forma de que hubiera sido distinto, el tema es que así es. Pero también entonces hay que entender, una vez que ya entendimos, así funciona la mente, y estamos condenados, podríamos decir, a convertir todo en símbolos,
También es un hecho que ya en cuestiones de poder, a partir de que existe civilización humana, existe el fenómeno del poder, esta idea de que algunos pues tienen la obsesión y la necesidad de controlar a otros. Y cuando tú tienes la necesidad de controlar a otros, pues tienes que investigar cómo funciona la mente humana. Porque finalmente todo el fenómeno del poder reside en eso, ¿no? En entender cómo piensan los seres humanos a los que quieres someter. Y no ha habido una sola cultura de la humanidad desde el origen de la civilización que no haya descubierto que la mente humana se controla a través de símbolos. Y no ha habido una sola cultura de la historia de la humanidad que no haya recurrido a símbolos para controlar a la humanidad. Entonces, de por sí, ya por la propia naturaleza de la mente está sometida, está condenada pues a ser sometida por símbolos. Si a eso le agregas que los humanos inteligentes y perversos que tienen la necesidad de poder estudian a la mente y se dan cuenta de que eres absolutamente manipulable a través de símbolos, bueno, pues entonces nos han ido construyendo una serie de símbolos para someternos a lo largo de la historia. Entonces, en teoría, a partir de hoy, esto va a ser un poco menos abstracto porque vamos a tomar un eje histórico para seguir adelante, para entender esta evolución de la humanidad siempre sometida por sus propios símbolos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo nos va. Pero bueno, el tema del que nunca salimos en este curso es finalmente esto, ¿no? O sea, la construcción de las estructuras. Y aunque esto, bueno, me voy a meter a la parte metafísica justo después de decirles que nos vamos a salir del terreno de la abstracción, pero es que así funciona todo. Es decir, si asumimos algo que hemos estado asumiendo, porque tampoco sepamos explicarlo, pero si asumimos lo que hemos estado asumiendo, que es que el mundo no existe, es decir, que este mundo es ilusorio y que es una proyección de la mente, que este mundo fragmentado es una proyección de la mente, entonces también podemos dar por buena la versión a la que yo por lo menos me he aferrado en esta narrativa, que es la versión de todas las tradiciones místicas, de el mundo es una ilusión, el mundo es una proyección de la mente y el estado puro, original de esta mente es la unidad total. Esta idea de la unicidad absoluta de lo divino, ¿no? Entonces, el origen de todo es la unidad. Ahora, ¿cómo es esa unidad? Nosotros no tenemos ni la más remota idea, porque seguimos en un mundo donde justo hay todo menos unidad. Lo primero que ocurre en esta unidad es precisamente la dualidad, algo que también hemos planteado muchas veces, de cómo si todo lo que existe es una mente pura o una conciencia, si ya asumimos o hemos asumido que nuestra mente crea, proyecta y percibe el mundo, pues hay que entender que este crear, proyectar y percibir el mundo es parte de un proceso fundamental de esta conciencia, que no es otra cosa más que la conciencia busca reconocerse a sí misma. Y eso, bueno, pues también miren todas las tradiciones místicas y religiosas, ¿no? Lo hemos platicado. En la Cábala es esta cuestión de Dios, que es unidad absoluta y amor puro, se quiere conocer a sí mismo, y entonces viene un proceso de Dios, que es entrega total, crea un ser que recibe, y al crear una creación que recibe hay una dualidad y después una fragmentación, ¿no? En la India, en los Vedas y en los Upanishads queda muy claro, todo es conciencia, la conciencia se dobla sobre sí misma para reconocerse y entonces se fragmenta. Platicábamos del mito del libro de Thoth, en la tradición egipcia, de que el dios Thoth se quiere reconocer a sí mismo, se ve en un espejo, el espejo se fragmenta porque no puede reflejar lo divino, y pues es exactamente el mismo tema, ¿no? O sea, la unidad se fragmenta. Y lo que hemos platicado es que hasta el Big Bang es eso, con un relato científico, por eso explicarnos cómo la unidad se fragmenta. Entonces, claro, el taoísmo lo explica justo desde ahí, cómo el Tao es unidad pura. Sin embargo, en el mundo, el Tao se manifiesta de forma dual, que ese es justo el tema del yin-yang, ¿no? La unidad se manifiesta de forma dual, lo cual pues también tiene todo el sentido, porque si todo es una conciencia tratando de reconocerse a sí misma, pues ahí está la primera dualidad. Es decir, el origen del mundo es esa dualidad, ¿no? La conciencia, que bueno, por eso siempre pongo esta imagen, ¿no? La conciencia, para reconocerse, tiene que observarse. Para observarse, pues tiene que separarse y verse. Y ahí está la dualidad. Y una vez que hay dualidad,
pues tienes fragmentación. Y esta fragmentación, lo hemos platicado también muchas veces, es cómo la unidad absoluta se fragmenta en espacio, tiempo y materia. Porque una vez que no hay unidad, porque la conciencia se quiere reconocer a sí misma, entonces, pues no hay de otra. La mente tiene que generar espacio para que ocurran las cosas, tiempo en el que transcurren las cosas y materia para que algo transcurra en el espacio y en el tiempo. Que también es exactamente el mismo mito que se cuenta en los griegos. Que es lo que es una joya de los mitos, ¿no? Una vez que entendemos que el pensamiento humano es simbólico, entendemos que todos los mitos pues, son símbolos para tratar de explicarte esto que es inexplicable. También por eso es bien interesante, ahora que estaba leyendo este libro de ciencia, el Cosmos Sapiens, ver cómo los científicos tienen esta necesidad obsesiva de refutar el pensamiento mítico, místico y religioso. No entiendo por qué, no te metas ahí y ya. Y claro, cada que quieren refutar este pensamiento religioso, se van directamente a atacar los mitos, a explicarte cómo es absurdo, o sea, cómo todos los mitos de la humanidad son absurdos. Y claro, todos los mitos de la humanidad son absurdos. O sea, a ver, solo Gea se acopló con Urano y tuvieron un hijo. Claro que son absurdos, son simbólicos, ¿no? Y para poder atacar los relatos míticos, todos los científicos tienen que asumirlos de manera literal. Porque claro, si los asumes de manera literal, pues son absurdos. Son verdaderamente estúpidos, son cuentos fantasiosos para niños de 6 años. Pero solamente metiéndote en la literalidad del mito puedes pues decir, claro, es un absurdo y la ciencia demuestra que nunca hubo un huevo cósmico que se fragmentó. Pues sí, claro. Aunque en realidad, volvemos al tema de ¿qué fue el Big Bang? Pues bueno, básicamente un huevo cósmico que se fragmentó. Porque al final te acaban contando el mismo relato, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos una unidad y esa unidad, la primera partición que tiene, pues es justo, ¿no? La dualidad. Por eso todo en el mundo está hecho de dualidad, ¿no? Yin, yang, masculino, femenino, día y noche, bla, bla, bla. Y por eso todos los mitos sobre el origen que ya vimos, pues todos parten de la base de la dualidad. Es lo que tienen en común todos los mitos. Una vez que tienes dualidad, que es una fragmentación, a partir de ahí, el mundo que una mente fragmentada proyecta solo puede ser un mundo fragmentado. Y por eso a partir de la dualidad, pues viene la fragmentación en una cantidad casi infinita de seres, pero mientras haya espacio, tiempo y materia, esa cantidad siempre va a ser casi infinita, pero nunca infinita. Algo que tiene materia no puede ser infinito. Así de fácil, ¿no? Y bueno, entonces hay un mundo donde aparentemente hay espacio, tiempo y materia, y entonces nosotros percibimos ese mundo, pero lo percibimos desde un punto de vista emocional, que es otra cosa que hemos planteado todo el tiempo, ¿no? Cómo interpretamos el mundo y lo interpretamos según nuestras emociones, y nuestras emociones, aunque parecen muchas, finalmente terminan siendo únicamente 2. Amor y miedo. Unidad y ego. Y que unidad y ego son los únicos 2 sistemas de pensamiento que existen para percibir el mundo. Y es muy importante recordar esto. Estos 2 sistemas de pensamiento, amor y ego, son radicales y mutuamente excluyentes. Cuando hay amor no hay ego, cuando hay ego no hay amor, se acabó la historia. No puedes tener un poquito de ego ni un poquito de miedo. El amor es ni un poquito de amor. O sea, el amor es inconmensurable, si lo tienes, lo tienes. Si no lo tienes, no lo tienes. Es como la fe, la tan mentada fe. No tienes un poquito de fe, ni tienes mucha fe, o tienes o no tienes. Y si la tienes es total. Y si la tienes y es total, entonces puedes hacer lo que se te dé la gana. Literal lo que se te dé la gana, es decir, romper todas las leyes de la materia. Oye, yo tengo mucha fe, de verdad te juro que tengo mucha fe y no logro romper las leyes de la materia. No tienes fe. O sea, es decir, mientras no logres romper las leyes de la materia, quiere decir que sigues pensando que la materia existe. Y por lo tanto sus leyes son válidas. Por más que hayas entendido a nivel conceptual, la materia no existe, el mundo es una ilusión, mientras sigas viendo el mundo y además estés sometido a sus reglas, es que no tienes fe. Por más que te convenzas de que sí. De hecho, al ego le encanta pensar que tiene fe, porque un ego convencido de que tiene fe es un ego que ya no busca la fe. Cuenta la tradición budista tibetana que había un sabio, Nagarjuna, que pues como tibetano, ¿no? Tiene el maestro iluminado con sus discípulos y que se reunían a meditar y a tener su enseñanza en cuevas.
y que Nagarjuna, como buen iluminado, pues había trascendido las leyes de la materia, y que entonces, tal vez por pura travesura, tenía la buena costumbre de que tiene a sus discípulos en las cuevas, ¿no? Pues con paredes rocosas, y que a Nagarjuna le gustaba atravesar las paredes. Ya sabes, tienes a tus discípulos esperando en el centro de la caverna, y en lugar de entrar, ¿no? Pues como todo el mundo invitado a la mate, él llegaba atravesando las paredes, ¿no? Y un día se presentaba ahí, pues atravesaba las paredes y llegaba, ¿no? Y que claro, siempre se quedaban todos asombrados, y que una vez uno de sus discípulos le dice: maestro, es que lo que tú haces es milagroso. Porque estás atravesando las paredes de una cueva, ¿no? Dice: lo que tú haces es milagroso. Y que la respuesta de Nagarjuna fue: no, lo que ustedes hacen es milagroso. Es decir, lo que yo hago no es milagroso, yo solo estoy pasando por donde no hay nada. Lo que ustedes hacen es milagroso. Aquí donde no hay nada, ustedes imaginaron materia, proyectaron materia y hicieron tan densa que no la pueden atravesar. Eso es milagroso. O sea, que aquí donde no hay nada, ustedes inventen una pared de piedra y la hagan tan real que no la puedan atravesar. Eso sí que es un milagro. Entonces, una vez más, es pues como desde qué perspectiva quieres ver el mundo, ¿no? Claro, para los que están en el sueño del mundo, romper las leyes de la materia es milagroso. Para los que han trascendido el sueño del mundo, lo milagroso es que seas capaz de proyectar materia. Es decir, de donde no hay nada, crear algo y someterte a ello, la materia, ¿no? Entonces, y bueno, en realidad la tradición budista siempre te cuenta que los grandes maestros iluminados, comenzando por el Buda, por supuesto, violaban todas las leyes de la materia. Bueno, los que las violan justo no estaban limitados por las leyes de la materia. Claro, una vez más eso entra en el terreno del mito y es en teoría indemostrable, aunque pues, en el budismo hay maestros iluminados hasta el día de hoy y rompen las leyes de la materia hasta el día de hoy. Entonces, ahí está, ¿no? Para quien lo quiera ver, ahí está. Entonces, proyectamos un mundo y lo percibimos desde dos emociones, que son dos sistemas de pensamiento radicales y excluyentes. Cuando tú no amas en totalidad, entonces odias. Y eso suena muy feo. Porque la palabra odio, le tenemos miedo a las palabras, no hay que olvidar que todas las inventamos nosotros, ¿no? La palabra odio, pues la tenemos muy, o sea, cargada de manera muy negativa. Y como pensamos que en el mundo hay niveles, decimos: no, a ver, no odio a fulanito, o sea, me cae mal, pero no lo odio. Nos engañamos pensando que hay niveles, ¿no? Y el tema es, ok, cuando lo ves, perturba tu paz, sí, está, lo odias. No, solamente, o sea, sí, pero no lo odio. Si perturba tu paz, no lo amas. Si no lo amas, lo odias, se acabó la historia. O sea, ya, es bien fácil, ¿no? Lo cual, claro, es difícil asumir ese pensamiento, porque entonces tendríamos que asumir que nosotros odiamos. Y pues es que así es. Claro, no quiere decir que vivas odiando todo el tiempo. Como estamos en un mundo de dualidad, quiere decir que seguimos variando de un estado a otro con una facilidad tremenda. Entonces, todo momento en el que no estás amando, estás odiando. Así de fácil, ¿no? Puedes tener grandes momentos amando, pero la mejor forma de entenderlo siempre es la relación de pareja, ¿no? De pronto tú tienes un problema con tu pareja, un problema emocional y discutes y demás, y cuando estás en ese estado y entonces te enojas con tu pareja y te está perturbando la paz, no le estás amando, le estás odiando. Oh, ¿cómo crees? Pero sí, de verdad. Y claro, eso suena súper rudo, porque, bueno, yo lo comentaba en alguna ocasión con un grupo y me decían: no, es que eres muy voluble, o sea, me estás diciendo, justo ponía el ejemplo con Quetzal y además aquí presente. Le digo: sí, en este momento, para que pongan esos ejemplos, claro, no los voy a contar porque nos enojamos, ¿no? Ya saben, todas las parejas en algún momento se enojan. Y entonces, sí me veían como de malitas, ¿no? En el grupo me dicen: pues nada, traemos ahí un problema. Ah, ok. Entonces justo saludamos el tema del amor y el miedo y es: entonces me vas a decir que en este momento la odias. Pues no la amo, así es que sí. Pero ¿cómo? O sea, es decir, ¿la amabas la semana pasada? Absolutamente. Y ahora la odias, eres muy voluble. Y digo: no, soy un ser humano. Es decir, la amo profundamente, excepto cuando la odio. Pero entonces dicen: no, pero ¿cómo estás
diciendo una cosa terrible. Yo, todo lo contrario, estoy diciendo una cosa muy sensata. Estoy aceptando que en este preciso momento, aquí ya no importa el pasado ni la historia de amor, y si la semana pasada todo era un idilio, la semana pasada ya no existe. En este momento siento perturbaciones hacia ella y entonces no la amo. Y si en lugar de engañarte con la idea de no, claro, la amo, aunque ahorita tengamos un problema, es en este momento que tenemos un problema, si tengo un problema con ella es porque no la estoy aceptando plenamente como es, y si no la estoy aceptando plenamente como es, pues no la estoy amando. Y si no la estás amando, la estás odiando y te está perturbando la paz. Pero en realidad no es a ella, sino a ti. Bueno, claro, a ver, obvio, el tema fundamental, y no hay que olvidarlo nunca, es siempre eres tú. Es decir, estoy odiándome a mí mismo y estoy usando, claro, pues esa persona más cercana a mí, pues ¿en dónde voy a proyectar mi odio a mí mismo? Pues en ella. Es mucho más fácil, ¿no? López Obrador afortunadamente es mucho más distante a mí, entonces le proyecto los odios de manera más lejana. Pero cuando tú permites que López Obrador te arrebate la paz, pues justo sigue siendo una forma de manifestar que no te aceptas a ti, que te odias a ti y que usas al viejito como pretexto. Y con tu pareja es lo mismo. Pero bueno, saliendo de esa parte que es la verdadera verdad verdadera, ¿no? Todo el tema es contigo, asumiendo que si nos identificamos como individuos separados, en el momento en el que estoy permitiendo que me perturbe la paz, es un momento en el que no estoy teniendo amor total. Y si no estoy teniendo amor total, no estoy teniendo amor a secas. Y no pasa nada, o sea, no tienes que hacerte la historia de no, claro, pero es que llevamos años amándonos. A ver, solo existe el momento presente, y en este momento presente o la estás amando o no la estás amando, y ya. Y aceptar el tema de no, pues en este momento presente no la estoy amando, me está perturbando, la estoy juzgando, no la estoy aceptando, ergo la estoy odiando, es lo único que te permite volver a amarla. O sea, es decir, acepto esta situación, o sea, acepto que no soy un iluminado, entonces sigo siendo un ser humano sometido a la dualidad y que mis estados emocionales todavía no son siempre amor absoluto. Y cuando no son amor absoluto, pues son lo único que hay cuando no hay amor, odio. Entonces, por eso el amor y el ego son dos sistemas radicales y mutuamente excluyentes. Cuando no tienes uno, tienes el otro, se acabó. Y claro, no estás condenado a vivir uno, estamos justo fluctuando de uno a otro. ¿Qué es meditar? Entrenar tu mente para vivir solamente en el que quieres, en el que te conviene y en el que vas a ser feliz, que es en el de amor total. Morar en el amor absoluto. Mientras no estés iluminado, a veces moras en el amor y a veces lo sueltas. Y tampoco hay que convertir eso en una represión del odio o de la aversión o de cualquier emoción negativa como se manifieste. Porque cuando la reprimes, no la trasciendes. Justo tienes que aceptarla y honrarla y decir, mira, en este momento estoy sintiendo una ira tremenda y desgastante. Pero aceptar esa ira es la única forma de superar y trascender esa ira. Si te engañas con el tema de no, pero en el fondo, en este momento hay ira, en este momento hay rabia, en este momento hay aversión. Tienes que asumir que así es, si no, no hay forma de superarlo. Entonces, el mundo lo interpretamos a través de las emociones. Y detrás de todas las emociones negativas y positivas solo hay dos, ¿no? También hemos comentado mucho que de la emoción surgen los sentimientos, pero el sentimiento ya es una verbalización de la emoción. Es decir, ya hay palabras involucradas, ya hay razonamientos, ya hay lógica. Ya no es la emoción pura. El sentimiento ya trae un proceso racional. Y claro, el pensamiento pues es una forma de hacer mucho más concreta esta emoción y este pensamiento. Y que entonces lo que hacemos es, que además en el esquema de los chakras del budismo, el hinduismo, el yoga, el tantra es muy claro, las emociones se dice que están en el tercer chakra, es decir, más cerca de la tierra, ¿no? Detrás del ombligo, en el colon, para ser muy precisos, ¿no? Y ahí están las emociones, aquí sientes las emociones. Cuando odias a alguien, lo sientes aquí. Y cuando estás enamorado, lo sientes aquí. Las mariposas en el estómago se sienten aquí. Exacto. Y los murciélagos también se sienten aquí. Cuando alguien te cae muy mal, es curioso cómo la sabiduría popular a veces sí es sabia. Decimos, me cae en la punta del hígado. Sí, justo ahí se siente. Justo. Cuando tienes una rabia tremenda con alguien, lo sientes en la punta del hígado. Ahí es. Y si lo reprimes y te lo comes, ahí es donde te vas a enfermar.
Por eso tienes que honrar tu emoción y trascenderla, ¿no? Entonces, la emoción, que solamente hay dos en el fondo, la traducimos en sentimientos. Esos sentimientos que están en el cuarto chakra, el corazón, los traducimos en pensamientos. Sexto chakra, relacionado con el cerebro. Y esos pensamientos los convertimos en palabras. Y esas palabras son las que le dan realidad a nuestro mundo y las que encausan absolutamente todos nuestros actos. Entonces el proceso de creación del mundo es igual para todos: emoción, sentimiento, pensamiento, verbalización del pensamiento, es decir, la expresión a través de palabras, y eso te llevará a tus actos. Por eso el Buda te dice, el karma no te lo dan tus actos, el karma te lo dan tus pensamientos. Es decir, matar no te da karma. La emoción que te llevó a matar es la que genera karma. El acto es lo de menos. Mataste a alguien, ¿qué demás da? El mundo no existe. Entonces, no es el acto, es la emoción que está detrás. En realidad, la enseñanza de Jesús te dice exactamente lo mismo. Por eso te dice cosas como, sí, se les ha dicho que no le robes la mujer a tu prójimo, pero con que la mires con lujuria es lo mismo. Porque claro, ¿qué te está diciendo? No es el acto. O sea, se te ha dicho que no robes, pero te digo que con que envidies estás robando. Porque claro, quiero lo que tú tienes. Tengo una represión moral y no me lo llevo. Pero eso es a nivel acto, pero a nivel pensamiento te lo arrebaté. Y es ese pensamiento el que no te deja vivir en paz, ¿no? Y por supuesto también entender que el karma se puede interpretar de muchas formas. Muchos sistemas hindúes hicieron, vas a pagar karma 1000 vidas después, y pisaste una hormiga, vas a renacer como hormiga. A mí eso me parece muy absurdo. El karma es muy simple. ¿Cuál es el principal karma resultado de odiar? La emoción que estás sintiendo por estar odiando. O sea, el karma está implícito en lo que estás pensando y haciendo. No es una consecuencia después, ni una venganza del universo después, ni un castigo divino después. Digo, así como, a ver, en términos muy mundanos, ¿no? Entonces beber da karma. Sí, claro que sí. Se llama cruda. O sea, tu cruda es tu karma y no es un castigo del universo. Bebiste, bueno, tienes cruda. Ya, exacto, es la consecuencia natural de todo acto, ¿no? Entonces, voy a pagar, soy un alcohólico en otras vidas. No, lo estás pagando en esta. Voy a pagar en otra vida mi adicción. No, lo estás pagando en esta. Voy a pagar en otra vida que siento odio por alguien. No, lo estás pagando en esta. Y claro, mientras no liberes esas emociones, tú sigues proyectando el mundo. De ahí la teoría de los renacimientos. Bueno, y entonces creamos, proyectamos y percibimos el mundo. Y como en la realidad es abstracción pura, para poder crear, proyectar y percibir el mundo, es que creamos símbolos. Y por eso toda explicación de las realidades últimas se tiene que hacer a través de símbolos. Y el símbolo, justo decía yo, el símbolo por excelencia, aunque en realidad todos los símbolos son igual de excelentes, pero el símbolo por excelencia, que es el que usamos todo el tiempo a diario, pues es la palabra. Porque al final la palabra es un símbolo, decíamos, un sonido que representa una cosa. Y de hecho, generar palabras nos hace precisamente seguir manteniendo este pensamiento de división. Porque cuando tú tienes palabras, las palabras definen las cosas una por una. Las palabras definen las cosas por separado. Entonces, mientras tú sigas creyendo en la realidad de las palabras, estás separando las cosas en tu mente. Y aquí es donde nos metemos en la prisión. Es decir, todo es unidad. Pero nuestra mente es dual, porque la conciencia se dobla sobre sí misma, una explicación que le demos. Entonces hay dualidad. Una vez que hay dualidad hay fragmentación. Una vez que hay fragmentación hay espacio, tiempo y materia. Una vez que hay espacio, tiempo y materia hay una percepción emocional del mundo. Una vez que hay eso, hay este proceso de emoción, sentimiento, pensamiento. Entonces proyectamos símbolos y palabras. Esos símbolos y palabras nos permiten mantener la idea de división. Entonces seguimos en lo mismo. Es decir, cuando tú haces símbolos religiosos, ¿qué hace un símbolo? Te dividen. O sea, los que tenemos esta creencia nos identificamos con este símbolo y nos sentimos uno con los demás que también veneran este símbolo, pero nos sentimos separados de los que tienen otro símbolo. Y eso llévenselo a religiones, a estados-nación, es decir, a ideologías, a banderas y, como hemos dicho, hasta equipos de fútbol. O sea, tú te identificas con los que veneran el tótem del águila, perfecto, te sientes uno con los que veneran el tótem del águila y absolutamente distinto de los que veneran el tótem del chivo.
Entonces los símbolos siempre dividen. Mientras tu mente siga aferrada a símbolos, sigue generando este pensamiento de fragmentación. Ese es el resumen de todo lo que hemos visto. Nos ha llevado tiempo. Pero bueno, espero que a estas alturas del partido esté muy claro. Pero eso explicado de arriba, de la unidad hacia abajo, pero ahora de abajo hacia arriba, se puede ir llegando hacia la... Bueno, esto es muy interesante porque esto no es otra cosa en términos míticos, esto es la caída. O sea, esto es la caída de Luzbel. ¿Cuál es la contraparte de la caída? El ascenso espiritual. Entonces, ¿qué es? Ese es el mismo recorrido que hiciste, muy entre comillas, de arriba hacia abajo, pues ahora hacerlo de abajo hacia arriba. En la comedia de Dante queda clarísimo, o sea, como, por eso el infierno es un descenso circular por todas las emociones perturbadas, y por eso el purgatorio es una montaña y es un ascenso circular por todas las emociones positivas que curan estas emociones perturbadas. Y por eso, una vez que has sanado todas las perturbaciones, ya estás en la entrada del paraíso, básicamente. Pero es muy interesante cómo en la comedia de Dante es muy claro, y en general es muy común en todas las mitologías, el tema de tú puedes hacer todo el trabajo para sanar tu mente. Y Dante llega hasta la cima del monte Purgatorio, guiado por Virgilio, que es el proceso de la iluminación de Dante, lo que estamos viendo ahí. Cómo desciende por todo su infierno, por todas sus emociones perturbadas, y cómo asciende sanando todas sus emociones. Y ya que está hasta arriba, le dice Virgilio, bueno, y ahí está el paraíso. Y un Dante que es padrísimo, o sea, ya atravesamos. Ahora recordemos cómo empieza la comedia antes del infierno. Está Dante perdido en un bosque profundo, que ese es el símbolo del mundo. Todos estamos perdidos en un bosque profundo, ¿no? Entonces, para salir del bosque profundo en el que estamos perdidos, hay que atravesar el infierno. Es lo que tenemos que hacer todos. Todas las mitologías por eso incluyen un descenso al inframundo, ¿no? Y después de eso viene esta purificación. Pero ya que llega hasta arriba, es un Virgilio que le dice así: el paraíso está ahí. Y Dante así, ¿y cómo subo? No hay cómo subir. Dice, o sea, ¿cómo? Pero si ese era el objetivo desde el principio, ¿no? Estábamos perdidos en el bosque profundo, atravesamos el infierno, subimos por el purgatorio. ¿Cómo que no puedo llegar al paraíso? Y el mensaje de Virgilio es hermoso, que le dice, no es que no puedas, es que no lo puedes hacer tú. O sea, tú ya hiciste lo que tú tienes que hacer, tú ya hiciste lo que tú puedes hacer, descender por tu inframundo y purificarlo. Y ya estás aquí, listo. El último paso no lo das tú, lo da Dios. Y justo un rayo de luz baja del paraíso y Beatriz baja por Dante y se lo lleva. Que es justo la forma de decirte, el último paso. ¿Cuál es ese último paso? La unidad. Y para llegar a la unidad total necesitas algo que es pues casi imposible, la disolución absoluta de tu idea del yo, de tu idea individual. Y claro, ¿cuál es el tema? Ese Dante hasta arriba sigue diciendo, yo ya hice mi viaje por el inframundo, y yo ya purifiqué todas mis emociones, y yo ya vivo en amor total. Y entonces, ¿por qué no llego al paraíso aún? Porque sigues pensando que eso lo hiciste tú. O sea, sigue habiendo un yo. Mientras haya un yo, no hay unidad, porque sigues en esta dualidad, lo divino y yo, como cosas separadas. Entonces, mientras tu mente siga teniendo el menor atisbo de dualidad, pues no puede haber unidad. Entonces, ese es el gran problema de los monoteísmos, con esta idea de un Dios personificado, del que siempre estarás separado porque es el ser superior. Pues claro, Él está ahí, tú estás acá. Por eso, en esos monoteísmos, judaísmo, cristianismo, islam, la máxima aspiración es contemplar a Dios. Que ya es una gran cosa, pero es decir, lo sigo contemplando desde acá. Mi yo contempla a Dios. Oye, pues ¿qué te falta para fundirte? Te diré un monoteísmo. No, es que eso de fundirte es una blasfemia, es una herejía, eso no se puede. Y en realidad, claro, no es que te fundas, es que te reconozcas. Es que te des cuenta que nunca te separaste. Pero entonces es bien difícil porque todos podemos entender a nivel conceptual, y falta llevarlo a la práctica existencial, pero el tema, claro, el mundo no existe, soy yo proyectando el mundo. Padrísimo. Eso es lo que ya entendió Dante en la cima del paraíso. Yo proyecté todo. ¿Qué me falta? Ok, si ya entendí que este mundo no existe y es ilusorio, ok, ahora te falta entender que el yo que lo está proyectando tampoco existe.
Y claro, ahí es donde pues, la mente racional no da. O sea, puedes llegar todavía con la razón a entender, claro, el mundo no existe, yo lo proyecto. Pero que el yo que proyecta el mundo tampoco existe, no tiene sentido lógico. Porque si no existe ni el mundo, ni el yo que lo proyecta, ni el yo que lo proyecta, ya en serio, ¿qué demonios es eso? Y dices, tu proyección del mundo, pero si me acabas de decir que eso no existe, pues sí. Pero tienes que darte cuenta. Entonces, la unidad total es muy difícil, por eso, mientras sigamos haciendo símbolos, pues seguimos haciendo dualidad y fragmentación. Pero por eso siempre tenemos esta simbología del ascenso espiritual. Volveremos a ese tema de las mitologías del ascenso espiritual, ¿no? Pero pues al final es justo eso. Esto representa la caída y hay que hacer el ascenso. Puede ser con mitologías muy complejas y antropomórficas, como la mitología judio-cristiana islámica, que implica pues, estos relatos con personas, con paraíso, con dioses, con demonios. Puede ser las mitologías de la India, que te explican todo a través de estas fuerzas de la divinidad, Brahma, Vishnu y Shiva, y que al final todos los dioses del hinduismo son un solo dios, pero expresado en diferentes energías. Pero claro, siguen siendo mitologías fantásticas, es decir, sigues viendo un dios con 4 caras, un dios con 4 brazos, un dios chango, un dios con cabeza de elefante, un dios con cola de lagarto. Son símbolos muy raros. Los chakras no son otra cosa más que símbolos, solo que son símbolos mucho más abstractos, que únicamente usan diferente cantidad de pétalos de una flor de loto, diferentes colores y diferentes figuras geométricas. Pero al final es lo mismo. Digo, por algo tan sencillo como los simbolitos de los 3 chakras llamados inferiores, el primero y el tercero tienen un triángulo. El triángulo apunta hacia abajo. Pues ya, está muy claro, es hacia abajo. Y a partir del 4.º chakra los triángulos apuntan hacia arriba, pues es que así es. Y el chakra del corazón, el 4.º chakra, que es justo el que tiene 3 abajo y 3 arriba, el centro, tiene una estrella que apunta en todas las direcciones, porque así es el amor, ¿no? Entonces son símbolos mucho más abstractos, porque solo usan geometría. Son más difíciles de entender, porque son mucho más interpretables. Bueno, quién sabe, interpretar a un dios mono, servidor de Dios, también es muy difícil, ¿no? Pero es entender eso. Puedes usar relatos tan fantasiosos como monos, elefantes y demás, o palomitas embarazando vírgenes, o tan abstractos como los chakras, pero te cuentan la misma historia. Te cuentan que había unidad, que hubo dualidad, que hubo fragmentación, que hubo un descenso y que hay que regresar. Todos te cuentan lo mismo, ¿no? En fin, ay, güey. Entonces, pues es que este es el resumen un poco. Este es muy esquemático y esto es un poquito más de choro, pero ya no nos vamos a detener en esto. Pero nada más, ¿no? Ya que lo escribí, pues hay que verlo, ¿no? O sea, que la mente es una abstracción pura y que como abstracción pura la mente es ilimitada, pero no vivimos en nuestra mente pura. Entonces, la mente como abstracción pura es ilimitada. La mente individual, la ilusión que nosotros vivimos, la mente egocéntrica, es la que está delimitada por estructuras. Esta mente individual, con la idea, la ilusión de ser individual, la mente egocéntrica, es la que crea, proyecta y percibe el mundo, basado siempre en la idea de la división, la dualidad, la fragmentación. Justo esta división es el pensamiento llamado ego, la idea de no soy uno con el todo. Y claro, entonces esta mente que crea, proyecta y percibe el mundo, basada en la idea de la división, pues genera un mundo dividido. Por eso hay espacio, tiempo y materia. Francia para pelearse contra los alemanes. O sea, ahorita ¿Cómo convences al gringo de eso? Pues a través de una historia colectiva. Hay que estar pendiente. No solamente sobre lo terribles que son los franceses y por qué hay que derrotarlos, sino justo les vendes todo el tema muy griego, lo toman los griegos, de lo importante de morir en batalla, el heroísmo de morir en batalla, lo romántico de morir en batalla, lo cual es fácil para el gringo o cualquier país moderno, porque todas las culturas finalmente están basadas en mitologías que te hablan de lo mismo, porque desde que hay civilización ha habido líderes que necesitan que las masas se vayan a matar por ellos. Por eso desde que hay civilización hay mitologías que dicen morir en batalla es glorioso. Entonces hoy en día, si no es que los gringos tengan que inventar el hilo negro, solo tienen que tomarlo donde lo encontraron y jalarlo un poquito más. Pero también por eso de pronto vienen las deserciones, las dudas, los traumas. O
sea, tú imagínate que de alguna forma lograste convencer a los gringos de lo importante que es atravesar el mundo para pelear en Vietnam. Pero de pronto tú llevas 4 años en Vietnam y claro, llega un momento en que dices, ¿qué estoy haciendo aquí? No estamos defendiendo a la patria. No, ya en serio, güey, ¿qué estamos haciendo aquí? Porque claro, ya que estás ahí en Vietnam dices, no estoy defendiendo nada. O sea, mi país no está en peligro. O sea, estos cuates cultivan arroz, no tienen para más. O sea, ¿en qué momento esta gente es una amenaza contra mi país? Ah, bueno, no directamente, pero es que son comunistas. Ah, no, claro, se comen crudos a los niños. Entonces, claro, no es contra los vietnamitas, es contra los comunistas. Y como entras toda una historia de los malditos comunistas, entonces dices, no, pues está bien, son comunistas. Y claro, a los comunistas era lo mismo, ¿no? O sea, en la Unión Soviética siguen contando la historia de cómo afuera los fascistas siguen haciendo guerra en todo el mundo para conquistarlo. ¿Qué es fascista? Cualquiera que no sea soviético. Ya, así de fácil, ¿no? O sea, ¿quién tiene la etiqueta de odio? Cualquiera que no sea como tú. Y así, ¿no? O sea, es decir, desde el hereje al terrorista, todo es lo mismo. Necesitamos una etiqueta para colocársela a aquel que es enemigo del orden establecido. Cuando el orden establecido es la iglesia, pues obviamente el enemigo es el infiel o el hereje. Entonces, claro, vas a ir a matar por Dios. Ya superamos la etapa de Dios, ya estamos en un discurso laico, entonces ya no vas a matar por Dios, pero vas a matar por la patria. El tema es que tienes que ir a matar. Entonces, eso no cambia, ¿no? Pero para eso necesitamos símbolos. Ojo, cosa interesante, porque hasta usé a propósito, que sale ahí es un cielo nublado y brumoso, ¿no? Porque claro, es la media luna del Islam. Y en Occidente el Islam es un símbolo, bueno, algo que representa al Islam, en este caso la media luna del Imperio Otomano, está en Occidente cargado de muchas emociones negativas. Porque los musulmanes son barbones enturbantados y terroristas. Y dices, oye, no, espérate, ¿cómo crees? O sea, hay 1.800 millones de musulmanes. Todos son barbones enturbantados y terroristas. Oye, ¿a cuántos conoces? A ninguno. ¿Para qué? Son barbones enturbantados y terroristas. ¿Quién quiere conocer a un güey así? Dice, pero entonces, ¿cómo sabes que son así? Lo vi en la tele. Dices, ah, vaya. Y a mí me encanta porque yo veo mucho clases de Islam y siempre me enfrento al estereotipo, ¿no? No, pero es que sí, son así, son asabe, son pam, 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 pam. Y digo, a ver, ¿a cuántos musulmanes conoces? No, pues, o sea, al que le va bien, a uno. Y dice, entonces, ¿cómo sabes cómo son todos? No, pues es que así es. O sea, ¿cómo que cómo lo sé? Así es. ¿Cómo lo sabes? Claro, es la historia que siempre nos... O sea, no solamente nos contamos una historia de nosotros mismos. Esta identidad, ¿quién soy yo?, siempre está fundamentada en quién no soy yo. La otredad. El otro, de hecho, las características del otro son más importantes que las tuyas mismas. Tú no puedes tener muy claro quién eres tú. Tú puedes tener no muy claro quién eres tú, pero tienes muy claro quién no eres. Un politólogo gringo del siglo XX, Samuel Huntington, lo dice muy claro. Bueno, lo decía, ya murió. Sabemos quiénes somos cuando sabemos quiénes no somos y contra quién estamos. ¿Quién representa todo aquello opuesto a mis valores? Y entonces, claro, te cuento una historia sobre él y te lo represento en un símbolo. Este o ese. Entonces, cualquiera que esté relacionado con estos símbolos representa lo que tú no eres, lo que te da identidad, pero al representar lo que tú no eres, también representa lo que tú tienes que aniquilar, porque amenaza lo que tú eres. Claro, nada de esto es cierto, pero es la historia que te cuentas de ti mismo siguiendo símbolos. Por eso seguir símbolos es tan peligroso, ¿no? Y entonces, pero eventualmente me encanta porque siempre les digo, a ver, intentamos una cosa, el Islam es el gran enemigo cultural de la civilización occidental. Siempre, toda civilización tiene a sus bárbaros, y siempre esos bárbaros tienen un montón de historias negativas que todo el mundo sabe que así son, aunque nunca nadie las haya vivido. Siempre. Digo, claro, en la Europa medieval esa historia te la cuentan igual sobre los infieles y pues te la cuentan en la iglesia. Hoy en día te la cuentan en los medios de comunicación y el sistema educativo. Pero es lo mismo, tenemos una serie de leyendas negras sobre el enemigo, el que nosotros no somos, para que tú tengas claro contra quién debes de estar. Entonces, doy toda esa explicación. Entonces, claro,
con la capacidad de la civilización actual, de la cultura actual, con toda esta industria mediática, es muy fácil inculcarte un estereotipo de cómo son los musulmanes. Lo ves en todas las películas, lo ves en las series, lo ves en los noticieros, pero es una construcción. Inmediatamente le entra mano. No, porque yo vi en las noticias y... O sea, ¿qué parte no quedó claro? ¿No? O sea, no, es que yo vi en las noticias y sí pasó esto. Y dices, ¿cómo sabes que lo que viste en las noticias pasó? Y a mí me encanta, ¿no? Porque, no, es que yo vi a los de ISIS degollando a alguien. Y dices, ¿tú los viste? Bueno, o sea, en la tele. ¿Y cómo sabes qué pasó? Y ahí se me traban siempre. No, porque al final la respuesta sería como decirte, ¿por qué me mentirían los gringos? Y dices, bueno, a ver, ¿tienes tiempo para que te dé la lista de razones de por qué te mentirían los gringos? Y al final siempre, no, mira, yo fui a Egipto y al final siempre que sí los oigan, de verdad, sus experiencias turísticas no cuentan como ejemplo. ¿Por qué es eso? No, es que los musulmanes son así, o sea, yo estuve en Turquía y me tocó ver y dices, ya, es decir, pero al final hacemos lo que hace la mente egocéntrica. Tomo mi única experiencia y la convierto en la totalidad. Entonces, yo tengo una historia sobre el Islam. Y la historia que me cuento sobre el Islam, sobre el enemigo, es pum, 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 pum. No necesito pruebas. Esta es la historia que ya me cuento y me voy a aferrar a ella. Ahora, si además me voy de viaje a un país musulmán, pues por supuesto, la primera experiencia que yo tenga, que sin importar cuál sea, la voy a interpretar de forma negativa, me va a servir para justificar la historia que ya me cuento. Yo te digo, no, es que son unos fanáticos. Y dices, o sea, ¿pero cómo? No, o sea, yo estuve en Egipto, o sea, todo el mundo al suelo al mismo tiempo. Y dices, que eso es fanatismo, es una interpretación tuya. ¿Cómo va a ser una interpretación? Todo el mundo... Es una interpretación, solo están rezando. Pregúntale a cualquier musulmán y te va a decir, esto es lo más hermoso del mundo, todos al mismo tiempo postrándose ante Alá. Eso no puede ser más que hermoso, ¿no? No, ¿cómo crees? Eso es fanatismo. Depende a quién le preguntas, depende qué historia te cuentes y depende que necesites justificarte a ti mismo. ¿Estamos? Entonces, así es como los símbolos sirven para manipularnos de una forma fuera de serie. ¿Cuándo empezamos particularmente a padecer de esto? Sí, la mente así funciona, es lo que decíamos desde el principio. Pero a partir de que hay civilización, además hay un manejo deliberado de los símbolos para manipular a las masas. Porque desde que hay civilización hay masas, y desde que hay masas hay necesidad de manipularlas. Y desde que hay necesidad de manipularlas, algunos se dieron cuenta cómo, y ese cómo siempre fue con símbolos. Entonces, ¿desde qué civilización existe el fenómeno del poder? La obsesión del poder, la necesidad y la obsesión del control y del dominio, y los símbolos y las historias que sirven para ejercer este control y este dominio. ¿Cuándo existe esta historia? ¿Desde cuándo? Más o menos 12.000 años antes de Cristo, cuando se da la famosísima revolución agrícola. ¿Desde cuándo existen seres humanos? Así con el formato que somos hoy en día, Homo sapiens sapiens, y según la historia que nos contamos de la ciencia, desde hace más o menos entre 150.000 y 70.000 años, asumiendo que el Homo sapiens sapiens es desde que somos inteligentes y conscientes, sea lo que sea eso. Que básicamente significa, encontramos restos fósiles tan parecidos a nosotros que asumimos que somos como nosotros. Entonces vamos a pensar que hay un Homo sapiens desde hace 100.000 años. Ese Homo sapiens tiene miedo desde entonces. Ese Homo sapiens representa sus miedos desde entonces. Pero ¿cómo era la vida de ese Homo sapiens? Es decir, hace 100.000 años había menos de 100.000 especímenes de nuestra especie deambulando por el mundo. Claro que tienen miedo. Lo que no existe es el fenómeno de las masas ni del poder. Y bueno, sí, prácticamente no se ejercía el poder. Porque las circunstancias ni eran propicias para ejercer el poder, ni ejercer el poder era necesario en esas circunstancias. Luego no hay que olvidar otra cosa, que el gran periplo de la especie humana por este planeta se hizo en un planeta congelado. O sea, la glaciación Gurn, la era del hielo, pues, que terminó más o menos hace 15.000 años y que permitió una revolución agrícola, empezó hace como 120.000. Es decir, que la especie que somos se dispersó por este planeta y lo pobló por todos lados cuando el planeta estaba congelado, y por lo tanto sus litorales y contornos eran distintos a lo que hoy ubicamos, ¿no?
Y así es como poblamos todo el mundo. Es decir que para cuando se retiraron los hielos, más o menos hace 15.000 años, que empieza el deshielo, pues ya estábamos distribuidos, ¿no? Y claro, cuando el planeta estaba mayormente congelado, y claro, las partes del trópico no lo estaban, pero aún así no había un clima propicio para la agricultura, el ser humano era cazador-recolector, es decir, vas por ahí recogiendo raíces, bayas, semillas, ¿no? Y de eso vives. Y no te estableces porque no hay condiciones para establecerte. De hecho, el concepto de establecerte ni siquiera existe. Lo lógico, lo normal, porque esa es la historia de tu vida, es moverte. Oye, porque exacto, es un recolector, y el recolector no acapara. ¿Por qué? Pues, ¿qué va a acaparar? El recolector no tiene propiedades. La propiedad también es una ilusión de la mente, ¿no? Puedes tener papeles que dicen, no, mira, sí, esto es mío. Justo es un papel que le da sustento a tu ilusión, ¿no? Pero el recolector no tiene cosas. ¿Por qué? Porque las tienes que ir cargando. O sea, entonces no tienes cosas. Entonces el concepto mismo de la posesión no existe. Pero para cuando viene el deshielo, pues vienen nuevas circunstancias. Y estas nuevas circunstancias básicamente arrojan que en cierta franja del Ecuador al trópico, lo que yo llamo la franja de la civilización, pues de pronto empiezan a fluir grandes ríos. Es decir, de pronto tienes grandes afluentes de agua potable y grandes planicies fértiles donde esta agua se desparrama y te permite cosas como la agricultura. Entonces, claro, si tú tuviste la suerte de estar entre el Tigris y el Éufrates cuando termina el deshielo, suerte que no es puede ser buena, puede ser mala, ¿no? Pero a ti te tocó estar entre el Tigris y el Éufrates cuando termina el deshielo, vas a ser agricultor. Punto. ¿Por qué? Porque tú sigues teniendo la misma necesidad que siempre hemos tenido como humanos, sobrevivir. Y esa necesidad, sobrevivir, se enfrenta a ciertas circunstancias. En este caso, te tocó vivir en Mesopotamia. Vas a generar agricultura porque todas las circunstancias de Mesopotamia no solamente te permiten la agricultura, prácticamente te arrojan a la agricultura. O sea, vives o en el Nilo, o en el Indo, o en el Tigris y el Éufrates, vives en el delta de ríos enormes, caudalosos, de agua dulce, potable, que se desparrama, que te permite tener grandes planicies, y vas descubriendo que ahí brota comida. ¿Qué empezaron a hacer los seres humanos? Pues primero te das cuenta que eso pasa, y luego tratas de replicarlo, y te das cuenta que sí puedes, y te das cuenta, claro, que si tú haces un hueco en la tierra, metes la semilla, lo tapas y echas agua, sale algo, pero luego también te das cuenta que eso no pasa siempre, pasa en ciertos momentos. Fuimos descubriendo esos ciclos a los que les llamamos años, porque no en cualquier momento que yo siempre va a salir algo, ¿no? Entonces vamos descubriendo todo eso y dices, mira, pues así generas alimentos. Entonces, si tú al llegar el deshielo estabas en esta franja de la civilización, que después fue una franja de la civilización, en esta franja donde hay grandes afluentes de agua potable, con todas las condiciones para la agricultura, entonces te dedicas a la agricultura. Dedicarte a la agricultura te permite algo que no se le permite a los seres humanos que les tocó estar en otros sitios, suponiendo que al terminar el deshielo tú estabas en las estepas siberianas. Entonces, en las estepas siberianas hay circunstancias, o sea, tu necesidad es la misma, sobrevivir, y hay circunstancias que te lo permiten, pero no va a ser con la agricultura, porque no tienes ni grandes planicies fértiles, ni clima cálido, ni grandes afluentes de agua potable. Entonces, por eso, el ser humano que quedó en las estepas siberianas es pastor nómada. Claro, soy pastor, soy cazador, soy nómada, me sigo moviendo, hay grandes pastizales que me permiten llevar conmigo animales que se van a convertir en toda mi fuente de sustento. Soy un pastor nómada. Pero si a ti te tocó estar en el Valle del Nilo, pues eres un agricultor. Es decir que al final todo lo determina el azar, el clima, la geografía, ¿no? Si a ti te tocó estar en ese lugar civil, en ese lugar propicio para la agricultura, vas a generar agricultura. Generar agricultura te permite algo que el pastor nómada no puede, que crezca muchísimo el núcleo social. Porque claro, donde generas agricultura, o sea, antes 50 hectáreas se alimentaban a un grupito así de personas, ahora 50 hectáreas alimentan a decenas de miles de personas. Entonces claro, ahora puede haber decenas de miles de personas. De hecho, no solamente puede haber, se va a dar una relación muy extraña, ¿no? Al poder tener agricultura,
podemos alimentar a decenas de miles de personas. Entonces generamos agricultura. Para generar agricultura tienes que establecer un orden social, establecer jerarquías, dividir el trabajo. Tú haces esto, tú esto, tú esto, tú esto. Para eso necesitas ejercer el poder. Y para que todo esto se mantenga, tienes que seguir teniendo agricultura. Entonces, claro, la agricultura te permite que haya 10,000 personas viviendo en esta zona. Y a partir de ese momento tú necesitas 10,000 personas en esa zona porque hacen falta muchas personas para mantener la agricultura y la agricultura para mantener a muchas personas. Y ya no te puedes echar atrás de ese ciclo. Si a ti te tocó estar en las estepas siberianas, eres un pastor nómada, no tienes grandes jerarquías, ni grandes establecimientos humanos, ni nada de eso, el fenómeno del poder se da de manera diferente. Como sigue habiendo grupos humanos y sigue habiendo otros grupos humanos y nos seguimos teniendo miedo, esos pastores nómadas también se agruparon de ciertas formas en torno a una estructura de poder, mucho más leves, donde, claro, él es el líder. ¿Por qué? Pues porque es el guerrero más cabrón de todos y somos guerreros. Pero todo el mundo conoce al líder y todo el mundo sabe por qué el líder es el líder. Y es el líder porque es el mejor guerrero. Pero si tú vives en el delta del Nilo, el líder es el faraón y tú nunca lo has visto. No sabes quién es, no sabes cómo es, no sabes ni cómo se ve su rostro y sin embargo lo obedeces. ¿Y eso? ¿Cómo logras eso? Entender ese fenómeno nos ayuda a entender toda la historia de la humanidad, ¿no? Porque claro, mientras el grupo humano del que estamos sea de 500 personas, hasta de 1,000 personas, no es necesaria una estructura jerárquica de poder, porque un grupo de 500, todos se conocen a todos. Y cuando todos se conocen a todos, está muy claro quién manda y por qué. Y está muy claro qué le toca hacer a cada quien, y está muy claro quién lo hizo bien y quién lo hizo mal. Y cuando algo sale mal, te quedó muy claro por qué salió mal y quién no cumplió con su parte. Y eso hace que todo el mundo cumpla con su parte. Hasta 1,000, entre el hecho de que puedes conocer, ya no puedes conocerlos a todos. Aquí entra una teoría, en sociología suena a cotorreo, pero es la teoría del chisme. En sociología es fundamental porque el chisme es lo que permite cohesionar grupos humanos. Un grupo de 1,000 no se van a conocer todos a todos directamente, pero aquel al que no conoces, sabes quién es, porque conoces a alguien que lo conoce, has oído hablar de él. Yo no te conozco, pero sé quién es tu papá. Yo no te conozco, pero me han hablado de ti, ergo te conozco, sin conocerte. Pero una vez que el grupo sigue creciendo, y ahora somos 10,000, ni nos vamos a conocer nunca, ni el chisme va a alcanzar para que escuchemos hablar de todos. Y sin embargo, ahí donde somos 10,000, hace falta someter a 10,000. Y ahí donde somos 100,000, hace falta someter a 100,000. Y ahí donde somos 1,000,000, hay que someter a 1,000,000. Oye, nunca, no nos conocemos, nunca nos vamos a conocer, nunca nos vamos a ver y el chisme no va a alcanzar. Ahí entran los símbolos. Sí, pero todos seguimos los mismos símbolos, las mismas tradiciones, las mismas leyendas, creemos en lo mismo, luego entonces nos sentimos parte del mismo grupo, luego entonces somos parte del mismo grupo. Y ahí es donde inventas a los pueblos. Pero para inventar un pueblo tienes que dotarlo de símbolos. No solamente de símbolos religiosos, ideológicos, sociales y de símbolos históricos. Es decir, contarle una historia que le dice, tú sí eres esto y tú no eres esto. ¿Pero de dónde viene eso? Bueno, eso se van desarrollando con el paso del tiempo y los que son más... Pero el que dice, ok, yo tengo un orden jerárquico, entonces yo te voy a decir cuál es tu símbolo. Bueno, es decir, es que eso nunca pasó así. O sea, ¿de dónde se lo saca? Una vez más volvemos a la pregunta por el origen y la respuesta es irrelevante. Porque además no hay respuesta, porque como tal nunca pasó eso. Es decir, que de pronto alguien dijera, ya sé cómo voy a someter a todos estos, voy a crear un símbolo. No pasó. O sea, no existe la teoría del complot. No existen las teorías de la conspiración. Simplemente es, pues para cuando tú te das cuenta ya eres el que manda y pues más o menos vas descubriendo cómo y lo vas perpetuando y pues de pronto ya vives en unos... Es decir, lo interesante de las estructuras es que naciste en ellas sin saberlo. Las fuiste desarrollando y perpetuando sin saberlo. Te hiciste parte de ellas y cómplice de ellas sin saberlo. Y la gente que las organizó y las estructuró también lo hizo sin saberlo. O sea, nunca se reunió un grupo a decir, a ver, ¿cómo le hacemos para someter? No. Fue pasando a lo largo de cientos de años, miles de años, muchas generaciones.
Para cuando te das cuenta, ya estás en eso. Rastrear el origen de esas estructuras de poder es prácticamente imposible. O sea, rastrear el origen genérico es esto, es la revolución agrícola. Pero específico, a ver, ¿quién fue el faraón en Egipto que inventó el sentido? Pero sí hay que ser cabrón para estar en los liderazgos, porque tienes que tenerlos en la ignorancia, en la necesidad, en las no sé cuántas cosas para tenerlos sometidos. Mira, cabrones somos todos. Por eso es bien importante entender que todos los seres humanos somos iguales y que con otras circunstancias, si tuvieras circunstancias que te lo permitieran, serías más cabrón. Es decir, el que te dice, no, es que claro, pinches políticos corruptos de México, no mames, Duarte se robó 34,000 millones de pesos. Claro, por culpa de ese Duarte, México está como está. Y estás terminando esa reflexión cuando se voltea un tráiler de cervezas junto a tu barrio y sales junto con todo el barrio a robarte las cervezas y te las ingenias para pensar que no es lo mismo. Y es exactamente lo mismo. No, ¿cómo vas a decir que es lo mismo un six de cervezas que 34,000 millones? Mira, es muy fácil. Lo que tenías enfrente era un six de cervezas y te lo chingaste. Si hubieras tenido 34,000 millones, te los hubieras chingado. Afortunadamente tenías un six de cervezas. Pero la actitud es la misma. Es exactamente la misma. La diferencia entre tus pequeñas guerras y las guerras de los poderosos es presupuesto. Cuando tú crees que tienes la razón, haces lo que sea. Tener a la gente en la ignorancia para someterla. Híjole, todo el que tiene hijos lo hace. No se vayan muy lejos. Por eso digo que no hay que aplicárselo solo a los que tienen el poder, sino a todos, ¿no? No, pero la familia es la estructura que... Es la estructura básica del poder. Y entonces todos lo ejercemos a nuestro nivel. Entonces uno puede decir, no, pero es que claro, hay que ser así y así y así, porque claro, para ejercer el dominio y el control hay que mantener al pueblo en la ignorancia. Sí, sí, y tus hijos piensan que existe el ratón de los dientes. Y tus hijos piensan que existe Santa Claus y piensan que si se portan bien van a tener regalos y que si se portan mal no. Perdón, es un sistema de sometimiento total. Te invento a un güey que no existe y te digo que te observa y te digo que si te portas bien te va a premiar. Y es curioso porque eventualmente asumes que Santa Claus no existe, pero sigues creyendo en Dios. Y la historia es básicamente la misma. Es un güey que te observa y te va a castigar si te portas mal. Pero ayuda a someter. Claro. Lo curioso es que en algún momento los niños digan, claro, no existe el ratón de los dientes, y digan, pues ni hablar, no tiene sentido, no existe. En realidad, no es como nos ocurrió antes, yo nunca lo he visto. Ah, pues sí, claro, no existe. No existe Santa Claus, pues sí, claro, no tiene sentido. No existen los Reyes Magos, oye, Dios, no, Dios sí existe. Oye, ¿cómo puedes rechazar estos mitos y aferrarte a este? Ah, porque este me lo llegaron con más fuerza. Pero al final es lo mismo, ¿no? Y entonces, contarle a tus hijos historias sobre... Bueno, cada generación tiene los suyos, ¿no? Yo, en la década de los 80, crecí con el miedo al robachicos. O sea, porque claro, todavía los papás te llevaban a la calle, salías a los parques, te llevaban. Entonces te decían, sí, o sea, podías jugar en las calles, pero ¿cómo te contengo para que no te vayas muy lejos? Ten cuidado del robachicos. Y entonces es lo mismo que la historia de la aldea. O sea, si vas más allá de este límite, te puedes encontrar con el robachicos. Que ahora sí se hizo real. Pues ahora sí es real, ¿no? Pero en su momento pues no lo era, ¿no? Y tienes al robachicos, tienes al coco, tienes a Santa Claus, tienes a Dios, tienes al ratón de los dientes. Tienes un montón de mitos que te permiten someter a tus hijos. Y que eventualmente dices, mira, ¿sabes qué? Pues sí, yo sé que no está bien, pero es que si no son incontrolables. Dices, bueno, el faraón te dirá lo mismo. Así de, mira, yo sé que es un montón de paparruchas, pero es que pinches egipcios, si no, son incontrolables. O sea, yo quiero que construyan una pirámide y los güeyes no colaboran. Entonces hay que someterlos con símbolos. Pero al mismo tiempo el que manda también se va creyendo. Ah, sí, claro, no vayamos a pensar que el que manda, volviendo a que no hay teoría de la conspiración, de decir, wow, cómo los tengo sometidos con... No, él también se lo cree. Es decir, les aseguro que Luis XIV se sentía un rey establecido por Dios. O sea, no es que él dijera, órale, qué bien nos quedó esta historia, esta paparrucha de que nos nombró Dios. No, él también se la cree. Y él también se somete a ella. ¿No es curioso ahora que, bueno, pues tenemos a la reina de Inglaterra, ¿no?
y que además es pues, famosa por muchos sentidos, pero pues, además ahora le hacemos un montón de series y películas, entonces todavía más famosa, ¿no? Y es curioso porque muchas de las series y películas sobre la reina o la familia real, el caso de la reina específicamente, te dejan claro que no es feliz y no se la pasa bien. Porque ¿cómo puede ser la reina? Puede hacer lo que quiera. No, justo no puede hacer lo que quiera, no puede hacer casi nada. Oye, y pues ¿por qué no se revela? Porque ella es la primera que está sometida por esos símbolos. Es decir, ella sí piensa que es diferente a los demás. Ella sí cree su historia de su realeza, de su sangre real. Ella sí cree que los protocolos que hacen son importantes, ¿no? Y que está pasando algo. A mí me encanta, ¿no? Puedes ver en la noticia en el Hola, ¿no? El duque de York y la duquesa de Manchester. Y dices, ¿y qué significa? O sea, ¿qué demonios es eso? Es decir, pues el duque de York depende de la gente que se cree la historia del duque de York. Para lo cual dependes de la historia, de la gente que se cree la historia de el duque, a secas. Para lo cual dependes de la gente que de alguna forma sigue pensando que la gente real es real. En todos los sentidos de la palabra real, ¿no? Es decir, creo que se los he comentado, ¿no? No solamente el hábito sí hace al monje, es lo único que lo hace. Y me encanta porque la sabiduría popular a veces no es sabia y nos dicen, el hábito no hace al monje. El hábito es lo único que hace monje al monje. Sin hábito, el monje no es monje. Es como si yo estoy así y les digo, bueno, es que miren, yo soy monje budista. Y dices, ay, no mames, traes unos jeans rotos. Y dices, bueno, sí, pero a mí, ¿tú cómo sabes que no me ordenaron monje budista? No, pero pues, claro, porque tú esperas que yo esté investido con los símbolos que tú asocias con un monje. Si traigo una túnica amarilla, o naranja, o roja, y estoy rapado, dices, es más, si yo traigo una túnica y estoy rapado, no tengo que decirte que soy un monje budista, te queda claro que soy un monje budista. Y puedo no serlo, pero traigo el símbolo. Entonces yo te digo, mira, yo soy sacerdote católico. Dices, no mames. Y pues a lo mejor sí me ordenaron, ¿no? Y claro, ¿qué es me ordenaron? Pues que tuve un protocolo rodeado de símbolos que no son reales, pero que me los creo yo y el que me ordenó, con eso basta. Bueno, y la comunidad que estaba ahí de testigo, yo creo en estos símbolos y entonces soy un sacerdote. Y como tú crees en estos símbolos, dices, este güey es un sacerdote. Y si tú estuviste ahí cuando me ordenaron o te consta que soy un sacerdote y me ves así, dices, pues sí, no parece, pero sí es. Lo que es que viene de civil. Y si tú me dices, me quiero confesar, yo te digo, sí, te confieso. Y como tú ya sabes, dices, bueno, está bien. Pero si tú no lo sabes y te digo, oye, te confieso, me dices, no mames. Obvio no. Obvio no, pero si yo traigo un alzacuellos, dices, bueno, tal vez. Y si traigo la sotana, dices, sin duda. Entonces fíjense, el hábito sí hace al monje, es lo único que hace monje al monje. Decía Facundo Cabral en una de sus constantes anécdotas, ¿no? Que su madre siempre le decía, ¿qué es un general desnudo? Decía, mi madre tenía derecho a decirlo porque estaba casada con un general. Y pues justo, un militar desnudo no es nadie, ¿no? Un general desnudo no es nadie. ¿Qué hace general al general? 4 falos aquí. Porque es lo que son los triangulitos para arriba. 4 falos. Es decir, soy muy macho. El soldado raso solo tiene 1 porque solo es macho. No, yo soy capitán, soy macho, muy macho. No, pues yo soy coronel, soy macho. No, pues soy el general, soy súper macho. Soy presidente de la república, soy el macho alfa. Y tengo los símbolos que lo representan. Por eso el presidente de la república tiene 5 falos y no 4. Y claro, el tema de tener que usar un símbolo fálico para ejemplificar al poder, pues también te habla mucho de todo un tema cultural. El hombre es poderoso, la mujer no. Entonces, estamos hechos de símbolos, eso es fundamental. Oye, ¿qué le ponen a la mujer? Hoy en día, si la mujer es general del ejército, falos. Pues, ¿qué le van a poner? ¿Triangulitos al revés? Dentro de todos los símbolos van también los rituales, ¿correcto? Ajá. Es decir, por ejemplo, un bautizo católico donde solo ahí y con todo el ritual y el procedimiento que se tiene que hacer, eres hijo de Dios, por ejemplo, Ajá. por decir algo, ¿no? Y así todos los rituales del rezo, por ejemplo, ciertos rezos, cierta cantidad de mantras con ciertos
palabras. Sí, o sea, los cierto tiempo, protocolos son entonces símbolos. Solo así estás invocando a cierto poder de Dios, y si no sucede así, y si no cumples con este ritual, no logras. Es Exacto. parte de los Exacto, símbolos el también. protocolo es un símbolo. Ajá. Un símbolo, es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, cantar mantras es muy relajante. Sí. Si tú entiendes qué es cantar un mantra, pues, cantas mantras. Si tú crees el mito y el símbolo y todo esto de manera literal, dices, no, es que tiene que ser 108 o no funciona. Exacto. Y dices, a ver, no tiene que ser 108, ni múltiplos de 7. Y tienes que lo repitas hasta que tu mente se salga de sí. Eso es lo que está funcionando. La devoción con la que lo cantas, la fe con lo que lo cantas. Oye, es que, chale, me equivoqué, fueron 107, ya valió madre. Dices, Ahora estabas viendo al norte. exacto, ¿no? Ah, sí, exacto. Y el tema es, oye, a ver, espérate, ¿te relajaste? Ah, sí, cañoncísimo, entonces sí funcionó. No, es que me quedé en 107. Dices, güey, ¿te relajaste? Sí, ¿te saliste de tu mente? Sí, funcionó. El 108, claro. Estamos invadidos de rituales, no nada más religiosos. De No, todo. Pero es que no hay otra forma de vivir en el mundo. El mundo es un ritual. Toda nuestra mente está hecha de símbolos en todos los sentidos. Por eso, por símbolos no solamente pensemos en imágenes. Claro, las imágenes, las banderas, los dioses, todo eso son símbolos. Pero claro, cada historia nacional son símbolos, las mitologías son símbolos, la ropa es símbolo. Sí, o sea, cada detalle de la cultura es un símbolo y todos los rituales y protocolos son símbolos. Si tú eres católico y crees la historia de lo que es ser católico, para ti es importante hacer el ritual donde, claro, si tú ves el ritual desde afuera, dices, imagínate que tú eres un extraterrestre que llega a observar, ¿no? Dices, cosa tan rara, es decir, un montón de gente se reunió en un lugar con ciertas características, vestidos de tal forma, y le echaron agua encima a un bebé y la gente se quedó muy feliz. ¿Qué pasó ahí? Nada. Lo único que pasó ahí es que un montón de gente se reunió a ver cómo alguien mojaba a un bebé. Pero si tú eres católico, lo que pasó fue un bautismo. Porque al final tú le das ese valor simbólico a ese protocolo. Entonces, el agua no se lo echó cualquier pelado, se le echó el cura. Si tú lo ves desde fuera, pues cualquier pelado que se vistió más raro que los demás. Pero si tú estás dentro de ese sistema simbólico, no es cualquier pelado, es el sacerdote. Y precisamente no vas a dejar que bautice a tu hijo si no lleva los ropajes medievales que lo hacen sacerdote según tu forma de interpretar el mundo. Entonces, claro, tiene que ser, oye, en cualquier lugar, no, en la iglesia. Entonces, eso ya es un símbolo. Entonces, la iglesia, o sea, el templo es un símbolo, rodeado de símbolos, donde una persona, el sacerdote, que es un símbolo en sí mismo, y que puede ser ese símbolo porque está vestido con las ropas que reafirman ese símbolo, lleva a cabo un protocolo ritual que es otro símbolo, y todos salen de ahí convencidos de que algo cambió y que ahora el bebé es hijo de Dios. Y tú no puedes decirle a la gente que participó de ese ritual que eso no es verdad, porque sí es verdad, para ellos en su sistema simbólico. Que tú tengas otro sistema simbólico, ojo, nadie vive fuera de un sistema simbólico. Tú puedes vivir en otro sistema simbólico y claro, vas a pensar que los símbolos de esta gente son una pendejada, cuando todo el mundo sabe que los símbolos correctos son los tuyos. Y dices, es como contarte las historias, ¿no?, de las religiones. A ver, mira, te voy a contar de qué se trata nuestra religión. Resulta que hace 2000 años una mujer que nunca tuvo sexo se embarazó del Espíritu Santo y sin sexo tuvo a un hijo, y este hijo, que es el Hijo de Dios, murió y resucitó. Y dices, chale, o sea, neta, eso no pasó nunca. ¿Cómo crees esa tontería? Yo te voy a decir la neta. La neta es que en medio del desierto nació un hombre al que se le apareció el arcángel Gabriel y le reveló la palabra de Dios, y un día este hombre, en un viaje místico, cabalgó por los cielos hasta Jerusalén y subió al cielo. Y dices, no, ¿cómo crees? Esa historia es estúpida. No es estúpida, es fantasiosa, y es igual de fantasiosa que la otra. Pero con una creciste y en ella crees, y con la otra no. Pero la historia de una mujer virgen que se embaraza y que su hijo se muere y resucita es tan fantasiosa, la de Jesús, es tan fantasiosa como la del profeta Muhammad.
donde, o sea, se le aparece el arcángel Gabriel, le revela la palabra de Dios y en un viaje místico cabalga por los cielos hasta Jerusalén, sube al cielo y ve el Corán grabado en letras de oro. Bueno, eso es verdad para cada musulmán del mundo. Así como la historia de la virginidad de María es verdad para cada católico del mundo. Y obsesionados como estamos con la razón, diríamos, sí, pero no pueden estar bien los dos. O sea, ¿cuál es la verdad? Pues, como tal cosa no existe, la verdad es lo que cada comunidad cree. Entonces nadie te puede decir tu sistema de símbolos no es real. Bueno, es que ningún sistema de símbolos es real, pero constituyen tu realidad. Entonces, ojo, entender eso, entender cómo funcionan los símbolos, nos haría tan tolerantes. Porque podríamos entender, claro, ellos tienen un sistema ritualístico diferente al mío, mitos y símbolos diferentes a los míos, y ellos creen en los suyos tanto como yo creo en los míos. Y así como yo asumo que solo el mío es real, ellos asumen lo mismo. No lo tengo que matar por eso. Y eso nos hace iguales, de hecho. Nos hace, claro, ser seres humanos simbólicos. Y entonces entenderías, tal vez hay algo más profundo detrás del símbolo. Y dices, no, sin el tal vez, hay algo mucho más profundo detrás del símbolo. El problema es que hacemos símbolos, en este caso relatos mitológicos, nos los transmitimos de generación en generación y nos los creemos de manera literal. Cuando tú empiezas a creer un relato de manera literal, ya valió madre, porque le quitas toda la sabiduría del mito para convertirlo en una historia fantástica y te matas por defender la historia fantástica, cuando si entendieras la profundidad detrás del mito no matarías a nadie, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo rompes esos mitos entonces? Pues no sé, tomando esta clase, por ejemplo. No, es decir, es muy difícil porque parte del sistema de ritualismo y símbolos empieza por decirte que los símbolos son reales. O sea, lo primero que tienes que hacer, todo sistema simbólico, lo primero que tiene son relatos, mitos y símbolos que te dicen que estos no son relatos, mitos y símbolos, sino la verdad. Entonces, te enfrentas a un problema desde el inicio. Bueno, por eso es un proceso de mucha reflexión y mucha meditación. ¿Qué pasó? Todo el tema del apego que manejan los budistas tiene que ver con precisamente pues apegarte a estas creencias, a estos símbolos. Apegarte a lo que sea. En este caso, por supuesto, te apegas a las creencias. Es curioso, tengo un amigo budista con el que siempre platico que el objetivo final del budismo debería ser que no fueras budista. Y está 100% de acuerdo, pero sigue siendo budista. Casi siempre acabamos discutiendo sobre eso. Porque claro, el budismo te dice no te apegues a nada, y a nada implica a ninguna creencia, a ninguna escritura, a ninguna tradición, a ningún ritual. No te identifiques con nada, pues claro, no te identifiques con nada, incluyendo a tu budismo. No te identifiques como budista porque no eres budista, solo eres, ¿no? Claro, sin embargo, el proceso empezaría así, pero es muy difícil porque entonces tú eres budista y eres budista para poder entender estos símbolos, estudiar estos símbolos y trascender estos símbolos. Tienes que tener una gran guía, grandes maestros. Por eso los budistas en sus plegarias siempre piden maestros perfectos. Es así, de lo que más desea un budista para sí mismo y para los demás es que siempre tenga maestros perfectos, porque un maestro perfecto es el que va a usar los símbolos, los mitos y los rituales, pero te va a dejar claro que el objetivo de estos símbolos, mitos y rituales es que te despojes de tus símbolos, mitos y rituales. Y es muy difícil porque imagínate que haces todo el trabajo y efectivamente te liberas de tus apegos, de tus aversiones, de tu ignorancia, de todo, te liberas de todo menos de los símbolos que te hicieron desapegarte de todo. Claro, porque al final esos símbolos fueron tu salvación. Claro, hay muchos sutras budistas que también están hechos para explicarte eso, ¿no? A mí el que más me gusta es el de la balsa, porque cuentan que pues, venía un hombre caminando y que llega a un río, y él tiene que llegar a tal ciudad, ¿no? Y hay un río. Y dice, chale, ¿y cómo le voy a hacer para pasar? Y dice, bueno, pues voy a construir una balsa. Y resulta que aquí hay muchos troncos tirados, voy a construir una balsa. Y entonces afortunadamente va a poder llegar a la ciudad, a su peregrinación, porque hay cómo construir una balsa. Y entonces junta los troncos, construye la balsa, la lleva al río, se sube a ella, atraviesa el río
Y ya que atraviesa dice, wow, lo logré, voy a seguir mi camino. Y de pronto, ay, tal vez debería llevarme la balsa. Y dices, oye, pues ¿para qué si ya cruzaste el río? Dice, sí, pero fue muy útil. Ajá, cuando había un río, güey. Ya no hay un río de aquí a que llegas a la ciudad. Sí, eso lo entiendo y ya sabes, pero es que fue muy útil. Dice, sí, fue muy útil cuando fue útil. Ya no la necesitas. Entonces, claro, ¿qué haría un buen budista? Ni siquiera se voltea y dice, claro, ya pasé. Y claro, ¿qué hace este hombre del sutra? Pues toma la balsa. Pues hay que cargarla porque nunca sabes cuándo la vas a volver a necesitar. Y dice, mira, si tuvieras verdadera confianza, también asumirías que en cuanto vuelvas a necesitar algo, ese algo aparecerá. Entonces tener que cargar con algo para más adelante por si acaso implica que no tienes fe. Claro, y entonces te apegas, y te apegas como todo por miedo. Si tienes fe no tienes miedo, asumes, cuando tenga otra necesidad, se solucionará. ¿Cómo? No lo sé, solo sé que se va a solucionar. ¿Cómo? Me vale madre, no depende de mí, no es mi problema, eso es problema de Dios. Pero pues nos apegamos a todo. Entonces, claro, te apegas a tus símbolos. Cuentan en la tradición Zen, que es un budismo, yo le digo, muy minimalista, porque sí, es un budismo muy simple, prácticamente sin imágenes, prácticamente sin símbolos. De hecho, el único símbolo que usan es el Buda. O sea, el Zen medita viendo una pared blanca. O sea, un budista tibetano puede usar mantras, mandalas, malas, todo tipo de imágenes, ¿no? Que sirven de algo, por supuesto. El budista Zen diría, se está perdiendo en nada. ¿Qué hace? Se sienta frente a la pared blanca y la ve. Con los ojos abiertos, más bien, con ojos abiertos, ¿no? 5 horas viendo una pared blanca. Y dices, oye, ¿qué vas a lograr con esto? Pues lo mismo que tú vas a lograr cantando un mantra 108 veces multiplicado por 108. Que mi mente se vaya. Si tú le diste valor al mantra, ya valió madre. Es decir, si tú asumes que lo que te va a transformar es el mantra y su significado, lo que te va a transformar es cantarlo con devoción. Bueno, lo que va a transformar al Zen es su disciplina. Mirar la pared. Y entonces, los maestros Zen nos cuentan historias también muy minimalistas, súper simples, ¿no? Que en este caso es, imagínate que tu mente es un cuarto que está lleno de porquería, lleno de basura, y entonces el maestro Zen lo que hace es darte una escoba y un recogedor. Y lo que tú haces es barrer. Es lo que tienes que hacer con tu mente, barrer, básicamente. Es decir, sacar toda la basura. Y tienes una herramienta, bueno, dos, tu escoba y tu recogedor. Usas tu herramienta. Y claro, al final dices, wow, el cuarto quedó lindísimo, absolutamente limpio, absolutamente blanco. No, te falta sacar la escoba y el recogedor. Ay, pero ¿cómo crees si es lo que usé para limpiarlo? Pues sí, ya lo limpiaste, sí, saca la escoba y el recogedor. Pero si se vuelve a ensuciar, aparecerá otra escoba y otro recogedor. Tienes que sacar la escoba y el recogedor y luego tienes que salir tú.